Mi nombre es Evelyn Guevara y el día de hoy hablaremos sobre la demostración realizada por el matemático famoso Andrew Wiles respecto al último teorema de Fermat. Muy bien, empecemos. La historia comienza con un apartado escrito en un antiguo libro de aritmética escrito en latín y que lo podemos traducir de la siguiente manera. He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa que este margen es demasiado estrecho para contener. Este apartado fue escrito por Pierre de Fermat, que es un matemático y abogado y reconocido por los diferentes descubrimientos en matemática que tuvo, ¿verdad? Pierre de Fermat nos menciona que hizo esta demostración respecto a su teorema, pero que jamás fue encontrada. Además, la noción en este libro fue descubierta años después de la muerte de Pierre de Fermat. Diferentes matemáticos empezaron a descubrir uno a uno de los acertijos matemáticos que se inmiscuían en este libro, hasta que llegaron al último, y es el que les acabo de mencionar. Sin embargo, nunca encontraron la demostración y tampoco pudieron realizar la demostración a este teorema. Pasaron así más de 350 años sin ser descubierta. Pero vayamos. ¿Qué nos dice el teorema de Pierre de Fermat? ¿No? Él nos dice que existe, por ejemplo, tres números. Tenemos x, y y z, pero la suma al cuadrado de x, el cuadrado de x más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. ¿Esto a qué nos hace referencia? Al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos del cuadrado al cuadrado. Entonces, cuando nosotros tomamos tres números que cumplan este enunciado, son 3, 4 y 5. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, es igual a 5 al cuadrado, que es 25. ¿No es así? Sí. Ahora, ¿qué pasa si a este cuadrado lo reemplazamos por un 3, por un 4 o por un 352? No importa el número, pero tenemos que encontrar si cumple para esto, ¿verdad? Es decir, podemos reemplazarlo con n. Entonces tenemos a x a la n más y a la n es igual a z a la n. Pero Pierre de Fermat nos decía que esto no cumplía para números mayores a 2. Y es así que él hizo su descubrimiento y su demostración hasta el 3 o 4. Y no cumplía. Ahí entraron muchas mentes brillantes que, claro, se esforzaron por realizar la demostración a este teorema, pero nunca se había logrado. Encontraron para números como el 4, como el 5, pero ¿de qué nos servía ir encontrando uno a uno, reemplazando este valor n, si nunca vamos a terminar porque los números son infinitos? Es por eso que se necesitaba urgentemente una demostración a este teorema de Fermat. Aquí cabe resaltar que las demostraciones en matemática para los teoremas no admite grados. Es decir, no podemos tener la demostración a un teorema solamente hasta la mitad, la cuarta parte o en sus inicios. Tenemos que tener una demostración firme a los teoremas y también para que se pueda llamar un teorema. Aquí es donde entra nuestro famoso Andrew Wiles. Bueno, Andrew Wiles nació el 11 de abril de 1953 en Cambridge, Inglaterra. Sus padres eran Maurice Frank Wiles, profesor de teología en la Universidad de Oxford, y Patricia Wiles,
profesora en lenguas modernas. ¿Sí? Andrew Wiles en 1963, cuando ya tenía 10 años, se encontró con el teorema de Pierre de Fermat en una biblioteca local cuando él estaba estudiando y decidió resolverlo en un futuro, convirtiéndolo en el mayor desafío para él. ¿Sí? Cuando Wiles ya se convirtió en un matemático, pues su primordial desafío no fue descubrir, ¿no?, la demostración, hasta que un día en una conferencia vio que diferentes matemáticos hablaban sobre la demostración de este teorema, y es entonces que decidió, ¿no?, entrar nuevamente en la demostración de este teorema, valga la redundancia. Wiles en 1980 entendió que este teorema estaba estrechamente relacionado con una conjetura matemática. Esta conjetura es llamada la conjetura de Taniyama-Shimura-Weil. Y en 1986 él decide trabajar en secreto en una habitación dentro de su casa. Cuando él decide trabajar en secreto, pues necesita de algunos apoyos, como son el estudio de las curvas elípticas y formas modulares, también la teoría de las deformaciones de Galois, que aportaron grandemente en la demostración de este teorema. Andrew Wiles se encerró durante 7 años, desde 1986 al 1993, y se dedicó netamente a esta demostración. En 1993, Wiles ya presentó una prueba preliminar en la conferencia de Cambridge. Aunque inicialmente todos lo aplaudieron y fue reconocido como correcta esta demostración, meses después se encontró un error técnico, lo que entristeció obviamente a Wiles, y aquí resalto yo la importancia de un valor que él aplicó, que es la persistencia. Wiles, al enterarse que tuvo un error en su demostración, no se dio por vencido y continuó con la demostración y la corrección de este error. Entonces Wiles se encierra un año más en su casa hasta que lo corrigió con la ayuda de Richard Taylor, y finalmente fue publicada la prueba completa en 1995. Además de esto, Wiles ganó premios, ¿no?, reconocimientos. Primero está el premio Wolf en 1995 por sus avances en matemáticas. Después tenemos la medalla Copley 1996, otorgada por la Royal Society. Y el premio Abel, que es el más importante, de 2016, por la demostración del teorema y sus aportes a la teoría de números. Muy bien, con esto terminamos con la demostración que hizo Andrew Wiles en su carrera, ¿no?, como matemático, y el gran aporte que nos da a las matemáticas. Muchas gracias.